Hola a todos, bienvenidos a Javier Orgaz. The Bird 1902, Verdues, o como quiera que se diga, perfumería tradicional, agua de Colonia. Supongo que efectivamente a lo largo de los años pues habrá sufrido modificaciones, por supuesto, pero vamos, que normalmente se están quietecicos y parados. Bueno, voy a atizármela y enseguida entramos en consideraciones con respecto a las notas, rendimientos. Me la voy a echar aquí. ¡Ay, Dios mío! Aproximación. Agua de Colonia tradicional 1902 de Bird, hecho en Francia por Verdues, o como quiera que se diga. Bueno, en la parte trasera, etiquetazo también, pues código de barras, bla bla bla, leyenda y todo esto. Bueno, pues el tapón es un tapón metálico al más puro estilo Álvarez Gómez, exactamente igual que el vaporizador está fixado, esto no se puede desenroscar y yo paso de desenroscarlo, evidentemente no sé que me lo cargue, y vamos a ver qué tal vaporiza, y vaporiza espectacular también, al igual que Álvarez Gómez, agua de Colonia concentrada. Creo que son muy primas hermanas en cuanto a vaporización. Vamos a verlo. 1, 2 y 3. ¡Buah! ¡Estupendo! La perfumería al más puro estilo tradicional. Notas, pues té, bergamota, limón, almizcle, geranio, vainilla y unas notas verdes que van muy de la mano de lo que sería una hierba fresca recién cortada tipo césped que cortas y te da así ese ímpetu. Aquí lo tenemos. Bueno, un descubrimiento para mí porque tenía muchísimas ganas de probar esta perfumería tradicional francesa y lo he ido postergando y tonto he sido. Lo debería de haber hecho antes. ¿Por qué? Pues porque efectivamente esta The Bird es un espectáculo. Es un espectáculo porque además entra muy en la línea de lo que serían las aguas de Colonia tradicionales que hemos conocido la generación X y los boomers. ¿Por qué? Porque precisamente esta The Bird, sin ser igual a la que ya sabemos, Eno de Pravia en edición de vidrio, que no tiene absolutamente nada que ver con la de plástico. La de vidrio, que está todo Dios como loco buscándola, tiene una hermana que sin ser igual, cuando te la aplicas, te da ese mismo rollo y sentir que tiene Eno de Pravia clásica en edición de vidrio. Vuelvo a insistir, nada que ver con la edición de plasticazo. Muy claro que debe de quedar. Y esto es adictivo, no. Es lo siguiente y vamos, es que dan ganas de metérselo en vena. Super vintage en cuanto a la confección de un tradicional total y absoluto que hay que encumbrar. Lo siento, es que hay que hacerlo. Es verde, es cítrica y tiene ahí esos dejes densos herbales que le dan un touch pero que muy especial. En la salida yo estaría por decir que efectivamente el té, la bergamota y el limón juegan un punch muy importante y que el apresto real de esta fragancia llega cuando entran ahí en juego lo que son los matices ligeramente aterciopelados, pero aterciopelados hacia lo verde, muy marcado lo verde, que luego por supuesto sí que se van endulzando junto con los almizcles y una vainilla hiper mega sutil, casi imperceptible. Solamente están aportando entre los almizcles y la vainilla un grado justo y muy lineal de lo que sería dulzor. Pero no nos engañemos, es verde, es The Bird, es verde. No sé si significará verde, pero es que me la como. Qué cosa más bonita, pero bonita y barata. Es barata mirarla porque aquí esta edición de 100 mililitros sale súper bien de precio, no sé si eran 12 euros o algo así. Hay unas ediciones, ojo cuidado, porque esta firma Verdeus o Verdeus, como se diga, tiene unas ediciones especiales que son muchísimo más caras.
O sea, es una firma que tiene una vertiente económica y luego otra vertiente que es más cara. Esta es la económica, que de hecho es tan económica que además debéis de saber que no viene ni siquiera ni con caja. Se vende tal cual, así, sin caja alguna. Esto es, viene completísimamente sellado y habéis visto que el vaporizador está sellado y no hay forma humana de abrirlo. Quiero que sepáis también que esta unidad está comprada en Douglas. No me acuerdo del precio, pero salía súper barato y he aprovechado la oferta y la compré. The Bird, siempre os voy a estar intentando pues aconsejar lo mejor de lo mejorcico en cuanto a perfumes frescos para estar muy deportiva, pero vamos a ver, no tiene nocturnidad, es una fragancia para disfrutar durante el día, es una fragancia familiar, hiper mega familiar, para todo el mundo de la familia. El problema que tiene es que sí, os voy a decir que efectivamente pues te durará 3 horas en piel y que necesitas reaplicar, pero es que como la lleves encima, el vidrio no pesa mucho, es un vidrio que es más o menos ligero, como la lleves encima no vas a parar de echarte, porque es que es brutal. Y cuidado porque engaña, porque además en la ropa dura una barbaridad. O sea, al final es más el placer de estar guaca echándote a mansalva, porque tiene un rollo. Esta The Bird tiene un rollo, pero que un rollo más rollo que la camiseta que llevo yo puesta, ¿eh? Increíble. Tiene apresto, también viste la ropa, pero se queda en piel fijada y la puedes vestir durante un montón de tiempo, que sin ningún tipo de miedo, y además teniendo en cuenta que, cuidado, estamos en invierno, hace frío y los perfumes, las aguas de colonia duran muchísimo más en piel, ¿vale? ¿Puedo ser generoso con ella? Sí, puedo ser generoso con ella y en lugar de decir 3 horas puedo decir 5 y no me tiembla el pulso a la hora de decirlo, pero con frío. Tener en cuenta, esto es adicción pura y dura, ¿eh? Y sobre todo para la gente que conoce este tipo de perfumería, es que es una voladura de cabeza. Cuando te la aplicas, es que lo primero que te llega a la cabeza es la perfumería que hemos conocido en los años de agua de colonia, más clasicona que había entre los años 70 y 80. Brutal. De verdad, es brutal. Familiar, para hombre, para mujer, para niños. Esto en un niño queda muy bien. O sea, pero ojo, cuidado en un niño, porque aquí ya estoy hablando de aplicar en lo que sería la ropita, ¿vale? Y me da igual la edad del niño. 12, 15 años. Bueno, en 15 años ya son todos como un poco locos, hasta incluso en 12. Pero 10 añitos y tal. Es muy introductoria y es la típica fragancia de recuerdo. Esta se queda en la memoria. Esta se queda en la memoria, ¿eh? Esta fragancia es la típica que si vosotros y vosotras queréis que vuestra familia identifique con el paso de los años, desde la más tierna infancia hasta la edad adulta, esta es, no hay otra más allá de verdad, y por mucho que nos lo intenten pintar de nenuco. Tenemos un nenuco por un lado, y ahora ya como no tenemos seno de Pravia, podríamos tener esta que siempre ha estado, porque esto tiene ya más años que Matusalén. Poquitas consideraciones más, salvo que os recomiendo y os aconsejo que os paséis por alguna tienda donde sepáis que venden estas fragancias 1902 de Bird. Hay una línea, una gama brutal, ¿eh? O sea, esto no es solamente esta, es que tienen perfumes, pero para tirar de un burro. Entonces, yo ahora mismo la que recomiendo es The Bird. Luego los demás que hagan lo que les dé la gana, pero esta es la típica que se graba en memoria y que no perdéis de vista en la vida, y que si no tenéis, al final terminéis comprándola tarde o temprano. Gracias a Dios, espero Dios mediante que no desaparezca. Esto es muy vintage, yo sé que ha sufrido modificaciones porque la primera pues igual es de 1902. ¿Quién sabe? No me aparece fecha de fabricación, tendría que meterme dentro de la propia firma y no me he metido porque he querido dejarme más por el ímpetu de lo que me hace sentir esta fragancia que no tanto en cuanto a algo más. ¿Sabéis? Esto es desde Blanco, tal, me da igual. 1902, como si el 1800. Esto huele que te mueres de rico. Bonica cosa guapa. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, porque poquitas consideraciones más. Es estupenda, es espléndida,
como yo. Recordar suscribiros al canal, que hay mucha gente que ve los contenidos y no se suscribe al canal y estoy como muy enfadado. Así que ya sabéis lo que toca, ¿eh? Suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad también que hay una cosa que sí, es que me estoy echando y por eso no la estoy cogiendo, que además tengo que mirar dónde está porque no sé por dónde está y lo cogeré del revés, seguro que también, la alquimia del perfume. Voy a dejar esto por aquí, voy a tirar, lo tiro. No se cae, hay un sofá ahí muy hermoso. La alquimia del perfume, mi libro, aventuras del sector de la perfumería. ¿Para qué queréis más? Ya sabéis que también va apareciendo por aquí, por supuestísimo, el Patreon a partir de 1 euro, que no cuesta nada y así compro un chusco de pan todos los días para poner en mi casa. Comer. Claro que sí. Es que las cosas de YouTube están muy malamente. Bueno, pues nada, nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato con este vídeo. Y nos vemos con otra aventura pues muy pronto. Igual que mañana. ¿Quién sabe lo que puede pasar? El destino no sabemos qué nos tiene ahí, a la vuelta de la esquina preparado. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. Claro.